Buenos días, bienvenidos a su clase de viernes. Vamos a ver el electrocardiograma. Ok, entonces vamos a recordar varios detalles. Vamos a volver a enfatizar en el hecho que siempre decimos que pues un niño no es un adulto pequeño, entonces hay que recordar que pues el corazón obviamente va a tener muchas diferencias y pues va a ir cambiando conforme la edad. Vamos a ver cuándo pedir un electro, vamos a ver cómo se lee y vamos a ver ciertas ondas que tenemos que reconocer, por lo menos de manera rápida, lo que tenemos que saber de manera visual para poder identificar cambios. Entonces, pues como estábamos diciendo, pues el electro va a ir variando porque pues el corazón va cambiando, ¿no? O sea, desde que estamos inútero, pues sabemos que pues se maneja de una manera distinta, entonces posteriormente tiene que adaptarse a los cambios. Por lo que, pues va a haber cambios en las fuerzas de los ventrículos y hasta que ya estamos a partir de los 3 años aproximadamente, pudiera llegar a asemejarse un poquito al trazo de un adulto, pero pues puede haber todavía diferencias, ¿no? Hay que recordar que las frecuencias cardíacas pues también varían según la edad, entonces pues tenemos que saber cuáles son sus parámetros y siempre revisarlos de acuerdo a sus percentilas o a sus variantes, porque pues nos podemos asustar en algo que puede ser completamente normal para ese paciente, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a pedir un electrocardiograma? En cualquier paciente que tenga dolor torácico, que tenga síncope, que haya presentado palpitaciones, cianosis, pues como lo decíamos en la clase de Alan, pacientes que pues hayan tenido ciertas alteraciones, o sea, se puede hacer, pues ya se dijimos, no es rápido, económico, lo tenemos aquí para poder realizarlo, entonces pues más vale poder realizarlo o hacerlo, pues lo podemos tener aquí. Y también pacientes que a lo mejor estén deshidratados porque pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas y pues antecedentes de que tengan a lo mejor algún antecedente familiar de muerte súbita, sobre todo de familiares jóvenes. En esos pacientes definitivamente se justifica hacer un electrocardiograma. Entonces, para hacer los recordatorios, cuando tenemos nuestro equipo, tenemos que saber que está calibrado, que tiene que estar a una velocidad de 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por voltaje. ¿Sí? Un centímetro, digo, para que sepamos, un centímetro son los 10, para que sepamos ahí, porque luego creo que a veces vemos que están muy grandotas o se nos asemejan que están muy altas las ondas, pero para que sepamos ahí más o menos. Abajo viene, siempre debe traer la impresión del electro, la calibración, que es velocidad y voltaje, ¿vale? Entonces tiene que decir así, 5 y 10, porque si no van a tener falsos positivos si está en otra velocidad, o sobre todo el voltaje es lo que más falla, aparte de la colocación, la toma correcta del electro. A veces pues, hay máquinas que les van a decir, las derivaciones están mal puestas, entonces, pero si no les dicen, pues sí es importante, eso todos lo deben saber, eso no es de pedir, pero recordárselo sobre todo a los mipsillos, cómo se colocan el electro correctamente. Vamos a ver, pues tenemos que saber la frecuencia. Pues hay diferentes métodos para revisar la frecuencia, ¿no? En sí pues no toco mucho eso, pero para hacer el recordatorio, pues la más sencilla, podemos ver, para empezar si está regular de manera rápida y pues ya si está de manera regular, pues vamos a poder contar los cuadritos y pues sabemos que, por ejemplo, el método de los 300, que nos damos 300, 150, 100, etcétera, ¿no? Igual ahorita vamos a poner ejemplos para que todos repasemos. Sí, les diría que este es el más fácil, que no se puede cuando el ritmo es irregular, pero en pediatría es infrecuente que vayan a tener un ritmo irregular. Sí van a tener ritmos muy rápidos, pero es muy infrecuente que tengan ritmos irregulares como tal, salvo la arritmia central respiratoria que todos los niños tienen, pero eso no cuenta como ritmo irregular. Entonces, ritmo, eje, onda P, los complejos, QRS y pues intervalos, todo PR, QT, eso lo vamos a revisar ahorita. Entonces, recordatorio nada más las frecuencias cardíacas, pues recordando que pues van disminuyendo conforme vamos avanzando en edad. Entre más chiquitos, pues más potentes, más grandes, menos. Entonces, ¿cómo podemos definir que viene siendo un ritmo sinusal normal? Vamos a ver, primero pues tenemos que revisar la frecuencia.
como estábamos viendo, frecuencia normal para la edad. Vamos a ver que siempre esté la P previa al QRS. Vamos a ver que la onda P, pues lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, que esté positiva en la derivación 2, 3 y ABF, y pues que tenga su morfología pues regular, ¿no? O sea, que se vea su, pues digamos, su pancita, su bolita. Y medir el intervalo PR. Entonces, pues también hay que saber, pues cuando tenemos alguna taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal, que a veces pues sí nos da un poco de miedo, pero pues hay que saber que pues una taquicardia sinusal, pues sí ahí podemos, dependiendo de cada contexto del paciente, ¿no? En una taquicardia sinusal, pues podemos hablar hasta de medicamentos, hipertiroidismo, ya pues pacientes que pueden estar en shock. Y en una bradicardia, pues podemos ver que pudiera estar el paciente que está en, pues, fisiológico, ¿no? Que estuviera en sueño, que estuviera dormido, la sedación, o pues ya otra vez, ¿no? Dependiendo del contexto del paciente, pues pensar que a lo mejor una hipertensión intracraneal. Que lo más frecuente para taquicardia sinusal en P es fiebre, ¿va? Entonces, por cada grado de fiebre sube 10 latidos la frecuencia. Y si le llega un niño con 40 y es un lactante menor, pues sí puede tener 200 en sinusal, porque ya ha pasado que en urgencias están valorando si pasarle o no adenosina a un niño y no tiene fiebre. Entonces, lo más frecuente, primero, va. Vitales, tiene fiebre, pues bájalo. O sea, si está estable, pues si tiene fiebre y está chocado, pues es diferente, pero si tiene fiebre y está llorando y tiene 220, le diría yo, es lo que el lactante se puede esperar como límite superior, pues primero bajen la fiebre. Pónganle un supositorio, lo enfrían, tiene que ir bajando la temperatura por lo menos a 180, les diría yo, cuando ya tenga 37 grados. Y pues sí, puede tener un cuadro respiratorio que lo tenga así, como proceso infeccioso, pero piensen siempre en lo más frecuente. Sí llegan muchos niños taquicárdicos aquí, pero pues de 100, 99 son sinusales. O sea, sí tenemos algunos de taquicardia supraventricular, pero son poquitos, ¿no? Y con las bradicardias, o sea, creo que porque el hospital es un centro de referencia, aunque no sea un centro de tercer nivel, pues sí llegan muchas hipertensiones intracraneales aquí. Entonces, los niños que tienen masa, que tienen hipertensión intracraneal secundaria o por hidrocefalia, las válvulas tapadas, o sea, sí es más frecuente para nosotros, digamos, que los adultos, ese contexto también, ¿no? Y a veces sí, solo están dormidos y los papás se estresan y ahora estaba dormido. También ver los demás datos del paciente. Si clínicamente está bien, tiene buen llenado, buena perfusión, es una bradicardia sinusal, sobre todo en adolescentes que ya pueden hacer frecuencias como de adultos, pues, también como lo del contexto, ¿no? Y recordar también que pues puede haber, con la respiración, pues puede haber una irregularidad, ¿no? Y que pues puede ser, o sea, que puede ser normal en los pacientes pediátricos. Entonces, pues vamos a ver electro también, ¿no? O sea, vamos a tener nuestro electro, vamos a ver, ya vimos nuestra onda P, vamos a ver nuestro complejo QRS, y de ahí vamos a ver nuestros ejes, que también pues van a ir cambiando, ¿no? Aquí les puse la pequeña tablita donde más o menos debería de estar el eje correspondiente a cada edad. Y pues de una semana a un mes puede ser desde 110, o sea, de 30 aquí hasta 180, ¿no? O sea, Que es normal, o sea, es esperado que ese eje esté desviado en esa edad, pues, en el periodo neonatal. Que ese periodo pues va a ser de muchas otras particularidades, digamos, pero también en el eje del QRS. Entonces, sí ha habido casos en que envían pacientes por taquicardia, les toman un electro y que el eje a la derecha pues es normal. Ya después el eje se gira como rápido, digamos, en cuestión de tiempo, de 1 a 3 meses, ya debe quedar normal, que es el más 60, es lo más frecuente, digamos, o sea, donde debería quedarse la mayoría de pacientes en ese rango. sí, entonces para que, o sea, lo ponemos aquí, están todos los ejes para que sepamos de dónde a dónde va, y que sepamos pues que tiene esa variante, ¿no? Que va a tener va a estar desplazado con el eje a la derecha, y posteriormente se va a ir digamos, reajustando, moviéndose hacia
hacia arribita, donde ya quedaría pues el adulto, ¿no? Y más o menos, pues siempre el eje normal, que vendría siendo con su, pues en promedio 50, 60, ¿no? Que es pues a la izquierda, ¿no? Uh-huh. O sea, en el plano, o sea, no es extremo izquierda, pero es un plano hacia la izquierda porque es la dirección que lleva la conducción, por eso va así. Pero pues si tenemos, o sea, obviamente ciertas desviaciones pues pueden ser, pues en este caso, ¿no? El ejemplo de que cuando están pequeños pues va a ser el eje a la derecha, pero pues va a haber otros trastornos que se pueden identificar por parte de ver el eje hacia dónde está apuntando, ¿no? Como podría ser una desviación leve a la izquierda, pues pudiera llegar a ser normal en la adolescencia, o pues desviaciones según tengan alguna malformación o alguna enfermedad, ¿no? Como Wolff Parkinson White podría tener una ligera desviación hacia... Sí, digamos un eje que es persistente a la derecha, pues es el primero que ponen y es el más frecuente, el canal retroventricular, que es lo de considerar si fuera, digamos, del periodo neonatal persiste, así como en el caso de la FED, si no le hubieran hecho el diagnóstico a tiempo, si no tuviera tanto acceso para cosas. Pero, pues, en un niño de 3 meses, de 6 meses, que tiene un electro persistente hacia el eje de la derecha, pues es un canal hasta que no tenga un eco que diga lo contrario. Es como el más típico. Y el Wolff, usualmente en niños chiquitos es difícil o casi imposible de ver por la frecuencia, pero la normalidad de Steinsick sí tiene unos cambios muy específicos en el eje, entonces es la otra cosa que hay que pensar cuando un electro no es normal en un niño menor de 6 meses. Entonces, vamos a ir identificando nuestras ondas, ¿no? Traté de ejemplificar las más ondas que pude. No está tan sencillo. Entonces, la onda P, pues ya la conocemos, ¿no? Por lo regular, pues tiene pues es su típica, pues, como más redondita, tiene que estar previa al QRS, pero pues puede haber modificaciones según si tenemos alguna patología de base, ¿no? O sea, podemos identificar cambios en su morfología según si tiene, pues si puede ser alta, más picuda, pudiéramos hablar de que tuviera a lo mejor alguna dilatación de la aurícula derecha, si está un poquito más anchita, incluso pues puede ser bífida, no siempre. Que es esta última, ¿no? O sea, la primera es normal, la segunda es pulmonar y la tercera es mitral. Se ve mellada, o sea, sí es muy característica y sí se ve así, o sea, sí hacen esas pues, que es, pues, usualmente en pacientes con dilatación del atrio izquierdo que va asociada a hipertensión pulmonar. Que pues creo que como todos identificamos más rápido la onda P, o lo primero que buscamos, pues es muy fácil a lo mejor de poder identificar si tiene alguna modificación, ¿no? Entonces desde el inicio podemos ver si hay alguna alteración, ¿no? Desde que vemos la onda P, pudiéramos irnos guiando hacia si tenemos pues ya tenemos algo patológico, ¿no? Y posteriormente veríamos la onda Q, que también puede tener sus cambios, ¿no? O sea, su duración debería de ser de 0.02 a 0.03 y una amplitud de un aproximado de 5 milímetros, ¿no? Que pues por lo regular pues chiquita, picudita, bonita. Pero pues puede haber modificaciones en las cuales también puede ser un poquito más, pues dice como ondaga, ¿no? O sea, más hacia abajo, más picuda, vaya. Y que pudiera ser sugerente de alguna hipertrofia o pudiera ser una ancha y profunda, que pudiéramos tener alguna fibrosis miocárdica. Ese sí no encontré imágenes, lo siento. Pero pues nos lo podemos imaginar, ¿no? Por eso puse como el normal, para que viéramos cómo debería de ser, cómo está muy pequeña. Entonces, en caso de que se viera semejante como a la S, pudiéramos pensar que hay pues algo mal, ¿no? Algo que no deberíamos de investigar un poquito más. Posteriormente tenemos el complejo QRS y pues puse unos ejemplos, ¿no? Lo más común que podemos encontrar pueden ser los bloqueos de rama y nos mencionaba que puede haber un truco mnemotécnico en donde vemos el William Morrow, en donde se supone que vamos a ver nuestro bloqueo de rama izquierda como una W y un bloqueo de rama derecha como una M. Entonces intenté buscar también ahí nuestros bloqueos donde pues obviamente no viene como esto, ¿no? O sea, como muy notorio.
para que sepamos Es buscarlo, así. ¿no? Porque pues así de que, quiero ver mi W, quiero ver mi M, y pues no es tan... así. Ajá. Si no, la bibliografía te lo pone como que busca la M. Eso es como... Sí, exacto. Mini. Buscar la aleta de tiburón. Pero entonces, No están alopatías, o sea, no están así, pues sí se requiere que uno sepa que está buscando, pues. Entonces realmente es como una muesquita, ¿no? Y luego si tenemos interferencia, pues creo que va a ser un poquito más difícil encontrar nuestras alteraciones. Gente que está llorando. Pero, pues aquí está el ejemplo de lo que deberíamos de buscar ante alguna sospecha de un bloqueo de rama, que es lo que más podemos observar en el complejo QRS, ¿no? O sea, si ya tenemos una duración, tenemos de 12 segundos, unos 3 cuadritos pequeños, pues hay que revisar un poquito más a fondo, ¿no? Ya no es la duración normal. Se está desaturando, le va a dar una aspirada a ver si trae algo. Posteriormente pasamos a nuestro complejo, segmento ST, que está ese. Esta vive el ser adulto calvo. Tu guardia empezó ya. Ahorita. Nuestro segmento ST igual ejemplifiqué en nuestro electro, en nuestras ondas normales, porque igual no nos los ponen así como que así se va a ver. Pero pues hay que recordar que esto es mini, ¿no? Pues el segmento ST, por lo regular, pues es pues está isoeléctrico. Ajá. Y va, pues por lo regular ya va a isoeléctrico y luego se hace la pequeña onda T, que pues pudiera tener algunos cambios que pueden ser normales, sobre todo pues en adolescentes, pues puede haber una elevación o como una onda T positiva, esos pueden ir cambiando, ¿no? Entonces va a haber dos segmentos ST que pudieran llegar a ser patológicos, que nos harían pensar en alguna arritmia, que vienen siendo estas dos morfologías anormales, vaya, que una se refiere que es como en silla de montar, perdón, y la otra pues como una cuevita, una cascada, así lo mencionaban más o menos. Cove es como lo refería uno de los artículos, pero pues más que nada es como una cueva o una... Ajá. Pero eso sí es patológico. Esos dos son patológicos. Ajá. Entonces, Sí, o sea, nunca nadie que no estudie esto diría que esto es una silla de montar, pero en nuestras mentes sí es una silla de montar. entonces pensaríamos que en este punto es donde se vería estas anormalidades, ¿no? O sea, en lugar de ver nuestras líneas continuas isoeléctricas que se vuelve a hacer la onda T elevada, por lo regular otra vez, ¿no? Como que siempre en su cuevita pues va a tener estas anormalidades, ¿no? Tendría que tener aquí como una desviación, o sea, más hacia horizontal, vertical, y de ahí pues harían las anomalías, ¿no? Estos detalles más que tenemos que buscar, revisar en caso de que ya viendo hacia ese segmento, ¿no? Lo que podríamos encontrar son las variantes que podemos tener. Y la onda T y el QT también se va a tener muchas modificaciones a lo largo de su vida. Entonces, al nacer, la T va a estar positiva en los primeros 4 días. Entonces, hay que recordar que este es muy, muy cambiante. La primera semana vuelve a cambiar y puede estar negativa en B1 a B3 y va a ser totalmente normal, ¿no? Es algo que, bueno, eso sí me ha tocado verlo a mí en urgencias que hagamos algún electro y que esté Es el hallazgo más frecuente, negativo. Diferente a los adultos, ¿no? Y que pues no es isquemia. Es normal hasta la adolescencia. En los niños, la T negativa en las por derechos. Y pues hay que, en caso de que ya esté positiva en B5, B6, o si se invierte, pues podemos empezar a tener algunas sospechas como una hipertrofia ventricular, o lo que ya conocemos, nuestras T picudas, los cambios electrolíticos, y pues o unas planas o más bajitas, más isoeléctricas. En recién nacidos llega a ser normal, pero también ya en pacientes adolescentes sobre todo hay que pensar en una hipocalemia o en un hipotiroidismo. Pero es importante que ustedes conozcan la morfología normal del electro, o sea, no es de que quiero que me hagan diagnóstico de este electro, no, sino que no es normal, no es normal, ¿no? Y entonces ya empezar a pensar qué posibilidades en pediatría siempre los electrolitos van a ser lo más frecuente, mucho más frecuentes que cardiopatías congénitas y más frecuentes que arritmias de desarrollo en corazón sano, digamos, en corazón estructuralmente sano. Y entonces, pues es lo que tienen que ir a ver. O sea, esta T no está bien. Bueno, primero tomemos el electrolito, ¿no? Porque es un niño que
está sano. Y ya en el interrogatorio tal vez ustedes encuentran que, bueno, está deshidratado, tuvo vómitos y diarrea, pues por eso puede tener alteraciones electrolíticas. O es de los niños que tienen derivaciones y entonces está perdiendo mucho por ley, pues por eso tiene esas alteraciones, ¿no? Entonces como ya ustedes ubicarse en el contexto del paciente y eso les va a dar esa ayuda, porque a veces es como, pero es que el electro está alterado, o sea, sí, pero no quiere decir que el corazón esté enfermo, Claro. O sea, la conducción se alteró por una pérdida de electrolitos de su patología de base. No que no le vamos a hacer nada, solo que no es que sea que ahora esté enfermo el corazón, pues. Sino la razón es otra. El cambio electrocardiográfico es secundario a alguna otra patología y es lo que tenemos que revisar, ¿no? O sea, por eso empecé diciendo lo que va a ser diferente, muy diferente a un adulto. Entonces, en estos casos hay que pues revisar de dónde viene el problema, hay que analizarlo y no se le va a negar el electrocardiograma, pero tener en cuenta el contexto y así también va a ser más fácil explicarlo a los papás en un momento dado de que pues ocupemos, ¿no? Entonces, ahora, como ejemplos, también vamos a revisar las diferencias entre una hipertrofia ventricular izquierda y derecha, ¿no? Empezando con el eje, o sea, vamos a tener diferenciaciones en el QR, y pues lo más frecuente es que vamos a ver el eje cómo va a ir variando, ¿no? Por eso les puse, vamos a ver ahorita con imágenes, pero las diferencias son que pues va a haber las desviaciones, van a ser diferentes. En el izquierdo pues va a haber una tendencia a tener una desviación a la izquierda y en el derecho pues a la derecha. Los voltajes van a cambiar, por lo regular en la R, en la hipertrofia ventricular derecha, va a ser alta en B1, B4 puede tener una S profunda. Hay que recordar que pues no siempre va a ser así, ¿no? Pero son las cosas que nos ponen como diferencias. Es que está opuesto, ¿no? Entonces a mí se me hace más fácil que se lo imaginen para que lo asimilen y no sea como, me lo voy a aprender de tiene que ser así. O sea, la posición de las derivaciones precordiales, ¿no? Entonces está en el segundo espacio intercostal, empiezan con B1 y enfrente está B2, ¿no? Entonces B1, B2, B3 van a ver este lado, el lado derecho. Entonces B4, B5, B6 ven el izquierdo. Entonces, por eso ese segundo criterio de los voltajes es que la R va a estar alta en B1 porque estamos viendo derecho y en izquierdo va a estar alta en B5 y B6 por el lugar donde la están viendo, porque así va la conducción. Entonces es como el opuesto, ¿no? Porque los 1, 2, 3 ven derecho, 4, 5, 6 ven izquierdo, entonces es la misma onda, solo que pues la voy a buscar en las derechas para el derecho y en izquierdas para el izquierdo. Igual les puse los ejemplos para poder irlo revisando, ¿no? Pero sí, o sea, el chiste de todo esto es que tengamos en mente que qué es lo normal y saber cuáles son las variantes normales también. Y ya cuando algo sí se sale de lo estructurado, de lo normal, pues ya tenemos la idea de qué podemos ir buscando, ¿no? Entonces, en este caso, pues algo frecuente pues, van a ser las hipertrofias. Entonces, en este caso, pues también por eso les puse comparativo, ¿no? Tenemos el electro normal y aquí podemos ver cómo cambia mucho el complejo QRS y pues si hay una notoria diferencia, ¿no? Y también los cambios en los segmentos. Entonces decía que primero vamos a ver la desviación a la derecha, ¿no? Viendo pues este complejo, pues obviamente hay que sacar las medidas, pero pues vamos a ver, podemos ir sacando el eje. Posteriormente vemos que si la R pues cumple con las características de que está alta, podemos ver la S profunda, pues la T, además en este caso aquí está negativa, pero acá podemos verla, esta sería la derivación B6, B1 y B6, ¿no? Entonces menciona que en B6 sí va a estar positiva, entonces aquí lo vamos ejemplificando, ¿no? Y a comparación de la izquierda, este fue el que mejor pude encontrar, vemos como la diferencia entre el complejo, ¿no? O sea, como si podemos sacar el eje, si... Está básicamente al revés. O sea, básicamente al revés, la R alta en B5 B6 y la S profunda en B1. Ajá, de sí se 1 a nota la diferencia, igual... pues sí. O sea, si quieres, lo voy a poner juntas para que se vea. O un poquito. Aquí está.
Igual para que se quede aquí ya, como que ya. Animaciones, sin animación. Bueno, X, nada más quieres ese. Ahí está. Sí, ¿no? Entonces, Ese profundo. Y pues aquí que ahí en B3 se ve la M, o sea, está abajo, no está arriba, pero ahí se ve, esa es la mosquita. como hablábamos previamente, no es lo que esperamos, pero ajá. Pero Ahí pues es se alcanza a ver bloqueo una de mosquita, ¿no? Ramis. Ajá. Entonces, sin medir con la morfología, ustedes pueden decir, ah, se ve un bloqueo de rama izquierda, y ya cuando lo miden, pues sí va a tener bloqueo. Y en la otra puedes poner las anteriores, las que tenías de este lado, aquí. Entonces, la superior, ese es un muy buen ejemplo de isodisfagismo ventricular. No sé si algunas veces, si han leído algún reporte de electro que diga isodisfagismo precordial en derecha o isodisfagismo de B2 a B4, ¿no? Entonces, es el signo más como patognomónico de hipertrofia ventricular, usualmente derecha, pero si se extienden las precordiales, o sea, puede ser de B1 a B6 y eso les dice que los dos ventrículos tienen hipertrofia, porque no lleva la morfología normal. Entonces, este signo se llama Caswatcher cuando está completo, que es para los dos ventrículos, pero sí es importante que no es lo usual, pues vaya, muchos niños van a tener ese hallazgo y en algunos es normal, en otros sí puede ir asociado a patología, depende cómo esté el resto del electro, pero sí el electro te puede dar muchos datos iniciales, no es solo ver de el ritmo, digamos, o la frecuencia, sino de morfológicos, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, si nos basamos en cuánto debería medir, pues lo que dicen los o sea, sí se nota que Sí, se ve desarrollado, ágil, pues se pues. ve, ajá, no es su caminito rápido, vaya y corto, digo, para relacionarlo como rápido, ¿no? Porque lo vamos a... Y, Que esos son los bloqueos, pues una demora en la conducción. y un detalle de la, bueno, algo que, como dice la doctora, ¿no? A lo mejor pudiéramos llegar a encontrarlo, no necesariamente se tiene que encontrar, sobre todo dependiendo de la edad en la que esté el paciente. Se va a sospechar por lo regular cuando hay algún familiar que la padezca o en casos ya con niños más grandes, no por lo regular no se identifica con niños muy pequeños, o sea, ya más bien adolescentes, pudiéramos encontrarlo más fácil, pero pues este se caracteriza por tener que un PR corto, tiene una onda delta que vendría siendo, en sí yo no lo encontré mucho, pero pues es, o sea, O sea, como la pancita que hace. O sea, como normalmente debería subir aquí, ¿no? Recto. Entonces, esto es como que fuera un delta de la nomenclatura, y por eso se llama onda delta. Y es lo más patognomónico de Wolff-Parkinson-White, que un electro sin taquicardia, porque eso es importante, hacen muchas taquicardias supraventriculares, pero esa morfología no se ve en la taquicardia, esa morfología se ve a una frecuencia normal, digamos. Este es su sinusal normal. Por eso no se alcanza a ver cuando están muy chiquitos. Cuando Pues, están por las chiquitos frecuencias. por la frecuencia no vas a lograr ver la delta. Cuando ya baja la frecuencia, como a los 3, 4 años, se empiezan a ver las deltas. Pero el Wolff, o sea, esa anomalía de conducción está presente desde el nacimiento, pues es congénito. Simplemente conforme baja la frecuencia, es como escuchar un soplo, ¿no? Conforme baja la frecuencia va a ser más probable. Entonces igual con el Wolff, ya que crecen, que ya baja la frecuencia de 140, ya los van a poder ver. Entonces, ajá, es la pancita que hace, ¿no? El delta es lo más patognomónico de Wolff. Y si hay un electro que hay un niño que se pone mal cuando hace ejercicio, pero no tiene soplo y tiene una radiografía normal, pero tiene un electro y ustedes le ven como que es delta o sospecharlo, esos niños hay que derivarlos para estudiarlos, porque esas taquicardias sí tienen repercusión hemodinámica. Aquí teníamos un Wolff que se murió hace unos meses. Llegaba siempre con taquicardia, o sea, llegaba de que había empezado a vomitar y la mamá ya sabía que de repente está bien y empieza es porque estaba en taquísopro. Entonces llegó y se cardiovertió muchas veces farmacológico aquí y estaba esperando para como que creciera, porque a ese lo mandamos a Ciudad de México y en una inducción anestésica para una reso en Ciudad de México se murió. No.
Ni siquiera era la cirugía ni el estudio electrofisiológico para la arritmia, fue para un estudio. Entonces, ajá, terrible. Entonces, antecedentes familiares. Antecedentes Antes- familiares. Ante la sospecha, pues, y pues lo primero, yo creo que lo que más identificaríamos primero sería el QR ancho, Ujú. y pues eso es derivado de que hace esa pancita, ¿no? Que no sube tan rápido como debería, entonces ya podríamos estar sospechando, ¿no? De un Wolf. Y pues sí, como decía la doctora, ¿no? Pues estos tienen tendencia a hacer unas taquisupras, entonces por eso hay que tenerlos identificados y pues que ellos conozcan su patología y que tengan ese cuidado, ¿no? Igual, pues decíamos que era un PR corto también, y si no encontramos onda delta, pues pueden ser otros tipos de detalles, variantes normales o ciertas enfermedades, ¿no? Que igual pues lo vamos a encontrar en caso de que, pues en nuestros interrogatorios, ¿no? Que, sí, está enfermo de eso, pues ahí lo podemos encontrar. Y el tratamiento definitivo es otro. Wolf les hace un estudio electrofisiológico, se tienen que ablacionar, porque esa vía accesoria pues está presente de manera congénita y lo único es quemarlo pues. Pero para el estudio electrofisiológico necesitan pesar 20 kilos, eso es lo que estábamos esperando con el Iker se llama. Y porque estaba chiquito, tenía 4 años cuando lo veíamos aquí, entonces se mandó a Ciudad de México, porque pues aparte tiene Epstein, anomalía Epstein es más asociado con Wolf Parkinson White. Entonces, clínicamente la anomalía de Epstein no le daba datos de insuficiencia cardíaca como tal, o sea, estaba con fármacos y estaba con fármacos para la arritmia. Pero entonces se derivó a Ciudad de México porque aquí no teníamos ni para uno ni para otro en su momento, pues el año pasado se derivó. Y empezó su proceso allá en el Instituto de Cardiología. Vieron que en realidad urgía más lo de la arritmia que la cirugía, porque a veces se hace en un mismo tiempo, pero es mucho para el corazón. Pero pues estaban esperando que subiera de peso para poderlo meter, porque no se puede comer los de 20 kilos, porque los introductores son muy grandes para los catéteres. Los catéteres de ablaciones o de estudios electrofisiológicos son grandísimos, no es como los chiquitos que usan con nuestros bebecillos, son unas cosas así gigantes. Entonces, 20 kilos es lo mínimo y aún así quedan con unas equimosis así terribles. Entonces eso estaban esperando y le pidieron una rezo para ver cómo estaba pues todo el miocardio para valorar bien la función, porque eso es un requisito para el estudio electrofisiológico. Y en la inducción hizo un ataque y no pudo sacar y terrible historia de terror. Sí. Entonces, viendo eso, pues saber que, pues ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, ¿no? Sabemos que los electrolitos modifican el electrocardiograma, pues por todo la conducción y todo el intercambio que hacen. Hay que saber cuáles podrían presentarse. Entonces, una hipercalemia nos puede hacer lo que habíamos comentado, una onda T picuda, puede haber una P ancha o aplanada, PR se puede prolongar, puede haber bradiarritmias, pero pues lo más común, pues van a ser las ondas T. La hipocalemia puede bajar la onda T, va a ser pues lo contrario, ¿no? Descenso del ST, puede aparecer una onda U y un PR un poquito más prolongado. La hipercalcemia, por lo regular lo que va a presentar es un acortamiento del QT. Y la hipocalcemia lo que nos va a hacer pues prolongación de este, ¿no? Y en otras ocasiones pudieran llegar a presentarse un torsade de Point o pues alguna otra arritmia, pero pues es lo más común. Y ejemplos. Estos son electros de nuestros pacientes. Igual aquí vemos lo que está contando la doctora, pues es lo que vamos a revisar, ¿no? Que esté calibrado. Y posteriormente a eso, pues vamos a, primero que nada, hay que identificar si es inusual. Vamos a revisar su onda P, es que ya aquí la podemos identificar. Vamos a revisar, que dijimos, el QR, el complejo QR. Y pues en teoría las mediciones, aquí pues obviamente es como que no lo tenemos aquí para revisarlo también, pero aparenta, pues se ve de aquí de que mide un cuadrito, tiene sus ondas aparentemente bien. La Q, por ejemplo, no es patológica, que ya que podía ser a lo mejor más alargada o picuda. La S también podríamos decir que sí. La T
pues a mí se me hace que estaba un poquito más grande. Y picuda. Esta paciente, no me acuerdo quién era, o sea, como para darles contexto de qué tenía. Pero, pues, a simple vista, pudiéramos pensar que sí tiene una alteración en la onda T. Y, pues, que sería como lo más notorio, pero posterior a eso pudiera mencionarse que tienes que sacar el eje, pero también parece que está normal. Se alcanza a ver la parte de arriba para ver si B1 también está isodiafásica, porque B2 y B3 sí están isodiafásicas del QR. Y pues B4 para ver si es derecho, o sea, porque la frecuencia, ¿cuánto les da? 150, sí, como 90 ya. Entonces, pues no pareciera ser un lactante, o sea, no es un recién nacido para que tenga el eje a la derecha, pues bueno. No es mucha la desviación, podría ser, o sea, el isodefasismo en las precordiales derecha puede ser una variante normal en ausencia de otros hallazgos, pues entonces podría ser eso lo que estamos viendo. Más bien, si la T se ve muy alta, o sea, alta y amplia. La base de la T, sobre todo aquí en la derivación, la de abajo, se ve muy amplia. Entonces, pues sí, revisar los electrolitos, ¿no? Tenemos otro ejemplo. ¿Sí se ve bien? Igual, vamos a revisar que está calibrado. Podemos revisar nuestras P's, nuestros QR. Por ejemplo, en este P pudiéramos ver que tiene como una muesquilla. Pudiéramos pensar ahí que a lo mejor si hay alguna alteración desde la onda P, o sea, en las aurículas. Y pues el QR, o sea, en ancho, en tiempo, distancia, se ve aparentemente bien, pero pues en los milivolts sí pareciera que está ampliado. Entonces, digo, ahí la pusimos, está bien arriba. Pero Ajá, ahí está la respuesta, pero sí es como opuesto al que acabamos de ver, ¿no? La morfología de las izquierdas aquí es la que está alterada. Y la T aquí no B4, sé. B5, B6 está súper alta esa onda más. Entonces, pues ahí arriba te están dando la respuesta, que sí pareciera tener hipertrofia ventricular izquierda, pero pues para que vean por eso le pedí a Andrea que pusiera electrodos de los que teníamos ahí, los que encontrara, para que ustedes vieran la diferencia, que es la idea de hacerse, bueno, este sí se ve, no es normal, me llama la atención, podría tener algo, y ustedes ya empiezan a considerar, me parece que pudieran estar alterados los electrolitos, pues le tomo electrolitos, me parece que puede ser algo estructural, vaya, si es hipertrofia ventricular izquierda o derecha puede ser estructural, y si tiene otros datos de que pudiera tener una cardiopatía congénita, pues ya es por ahí el abordaje, es más bien para orientarse, ¿va? Y este otro. Pues lo podemos. ¿Fue la Profus? No, porque esta sí tiene frecuencia bien. Vino hace unos días, hace poquito. ¿Estás muy fundido? Pero sí hay mucha diferencia entre esta T y la primera T. Sí. Si se dan cuenta. ¿Te parece ya estar madurando? En sí, pues casi todos están muy diferentes, ¿no? O sea, desde los complejos, o sea, estos que está bien amplio, ¿no? Bien alto, vaya. Este no está tan alto. Las T's, también se la altea desde el primero está súper diferente a este. De baile. Sí pareciera tener isodiafasismo un poquillo. Sobre todo B1 y B2 se ven bastante. Pero la progresión del vector es normal, que esa es otra cosa que hay que ver cómo va como avanzando. Si de repente la progresión de las ondas en las precordiales se ve interrumpida bruscamente, ese electrón no es normal. O sea, ya con eso, ¿no? O sea, si tiene B1 normal, B2, B3 con isodifasismo así gigante, y luego otra vez morfología normal, eso no es normal.
Pero este vector progresa normal podría ser variante de la normalidad. Este es el hallazgo como de los más frecuentes, que puede ser variante normal o que podría ser patológico, lo del isomermacismo en las precordiales derechas. Eso también depende de dónde se pongan los electrodos. Entonces, a veces cuando están muy flacos o que el tórax está muy pequeño, que les toca ponerlos muy cerca, y nos puede dar como esa lectura que no sea patológica como tal. Okay. Y también cuando tienen panículos adiposos extensos, puede darles voltajes bajitos y no que esté mal o que tenga pericarditis o algo, sino que pues es porque no alcanza a llegar toda a leerse toda la electricidad que conduce, porque no es que conduzca mal, solo que todo el Hay interferencia. equipaje, no nos deja literal interferencia en el EKG. Entonces, pues por eso es importante ver cada contexto, ¿no? Por lo mismo, ¿no? A veces podemos al interno poner los electrodos, a lo mejor están muy pegados, están movidos. Entonces, igual un chequeo de que, sí los pusieron así, y entonces ya podemos saber que a lo mejor pudiera ser eso lo que está medio modificando el electro. Y otra vez el contexto de cada paciente, porque más bien a veces es el problema es secundario a otra cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que ir bien. Entonces, qué emoción, ahora tenemos electro muy moderno, el doctor ya les puso ahí el USB reforzado con zinc para que no se pierda, y solo ponen ahí la laptop y ya pasan ¿Dejas tu INE primero? el trazo, De hecho, lo haces por osmosis, ¿no sabes? ¿Eh? Lo haces por osmosis. y si ustedes tienen sospecha o consideran que puede ser válido o necesario, como platicamos el día de las disautonomías, no, esos pacientes a todos hay que tomarles una ley, pero pues no todos los pacientes de urgencias van a necesitar. Hay muchos pacientes, y les diría yo que se hace un infrauso o se infravalora lo que les puede ayudar un electro para complementar diagnóstico, para tener un abordaje completo. O sea, tal vez no va a hacerlo de manera inicial fuera de las taquiarritmias, pero sí hay pacientes en que vale la pena tomarlos. Entonces, es un recurso que no es